pero sí voy a contar de quiénes van a estar en este panel de discusión, que ya están sentados aquí a mi espalda. Voy a ir en orden alfabético, porque aquí todos son grandes personajes, así es que estrictamente ordenados por apellido. Voy a partir con Ana María Arón. ¿Dónde está Ana María? Ahí está Ana María. Ana María acaba de hacer un taller ahora que estuvo súper interesante. Tuvimos una discusión, una conversación muy enriquecedora. Ella es profesora titular de la Universidad Católica, está además doctorada en la Universidad de Gales. Es psicóloga clínica y comunitaria y trabaja en educación para la no violencia, en formación de operadores de salud, de educación y de justicia. Ana María Arón, como ya dije, psicóloga, doctora en psicología, docente además de familia y de psicología comunitaria, ha desarrollado una línea de investigación en el tema de desarrollo de habilidades sociales y del clima social escolar. Está involucrada con el tema de la promoción del buen trato y la educación para la no violencia, con varias publicaciones de libros y artículos en esta área. Ha participado como consultora en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Justicia y también en organismos internacionales. En el año 2004, la Sociedad Chilena de Psicología Clínica le otorgó su máxima distinción, que es el premio Sergio Llulis. Quisiera agregar además que la Ana María es una persona interesantísima de conversar, de aporte de conocimiento, así es que para nosotros es un gran orgullo tenerla acá. Muchas gracias. Judith está justo detrás mío. Judith Murphy Pérez. Ella viene en este minuto desde México, donde vive, pero es cubana de nacimiento. Judith es doctorante en Ciencias de la Educación, con especialidad en Docencia e Investigación por la Universidad de Santander, México. Tiene una maestría en Educación Especial por el Centro de Referencia Latinoamericano para la Educación Especial, licenciatura en Educación con especialidad en Educación Especial, especialización en Logopedia y en Psicopedagogía por la Universidad Nacional de Pedagogía de La Habana, Cuba, conferencista a nivel nacional e internacional en países de Latinoamérica y del Caribe, reconocimiento como líder educativo internacional por el Consejo Mundial de Académicos Universitarios, certificado de calidad profesional internacional por el Centro Brasileño de Pesquisa Científica y además educador e investigador de paz por la Red Internacional de Educadores para una Cultura de Paz. Coordina además el área académica de la empresa de capacitación Mainus S.A. de CB. Judith también acaba de dirigir un taller del que varios de ustedes disfrutaron, supe que hasta bailaron. Así es que Judith también es un agrado que haya podido venir desde México a compartir con nosotros. Lucrecia Braquey, ya la conocen. Ella estuvo exponiendo esta mañana. Lucrecia viene desde Argentina y la verdad es que nos entretuvo a todos en su charla, pero además a varios de ustedes en otro taller que también acaba de finalizar. Neuropsicoeducadora, Self-Esteem Practitioner, Positive Discipline Education, Educator, autora, docente de alma, aprendiz eterna. No voy a leer el resto de la biografía porque la leímos en la mañana y al menos las caras que veo acá son todos los que ya la conocieron. Lo interesante es decir que además de psiconeuroeducadora, Lucrecia es una persona dinámica, alegre y que ha compartido con nosotros una cantidad de conocimientos, pero además de elementos prácticos de trabajo que a muchos de nosotros nos tiene fascinados. Así que muchas gracias, Lucrecia. Jorge Zúñiga, el bendito aquí entre todas las mujeres. Jorge Zúñiga, para quienes tuvimos el placer de escucharlo ayer, que estuvo hablándole a los alumnos, y antes de eso, en coloquios a alumnos de sexto básico y de tercero y cuarto medio, ha sido fascinante.
Jorge es chileno, vive en Estados Unidos y él es PhD en Fisiología Humana y Biomecánica. Investigador y destacado científico chileno, responsable de la creación de la primera prótesis de mano en impresión 3D en los Estados Unidos. Y esta mano se llama Cyborg Beast, ¿cierto? La Cyborg Beast fue nombrada dentro de los 5 mejores inventos del 2014 por msn.com. El doctor Zúñiga ha sido autor y coautor de más de 80 artículos publicados en revistas científicas. Debido al impacto de sus investigaciones a nivel mundial, el Departamento de Estado norteamericano lo nominó como uno de los 3 finalistas del Premio de Ciencias para la Innovación, Investigación y Educación en los Estados Unidos. Actualmente dirige el Laboratorio de Impresión 3D de la Universidad de Nebraska, Omaha. Pero quisiera decir, más allá de esta biografía, que Jorge ha sido un gran aporte para nosotros como colegio. Haberlo tenido acá ha sido una experiencia de vida increíble. Jorge, repito, nació acá, se formó acá inicialmente, pero partió a Estados Unidos, donde no sin dificultad pudo trabajar, pudo sacar su PhD. Pero después, generosamente, todo eso que aprendió lo donó al mundo y ha hecho un aporte increíble al donar el conocimiento de esta prótesis para todos quienes lo necesitan de manera gratuita. Así es que fue una experiencia increíble que lamentamos no tener tiempo para contarle a todos ustedes. Sin embargo, bueno, acá está y en algún minuto podrán conversar con él. Así es que a Jorge, de verdad, también le agradecemos muchísimo habernos contado todas estas experiencias e historia de vida. Así que gracias, Jorge. Y quien va a moderar este panel de debate es, se me perdió en mi papel, perdona, porque le puse a la otra Ana María, porque es otra Ana María. Es Ana María Rath. No la incluí en el orden alfabético porque queríamos presentarla aparte, porque Ana María, que también la conocemos bastante acá en el colegio, porque además es mamá del colegio, bueno, no dije, la otra Ana María es abuela del colegio. Ana María es antropóloga con más de 15 años de experiencia en educación, cultura digital y desarrollo social. Durante su carrera fundó el Comité para la Democratización de la Informática en Chile y Ecuador, iniciativa reconocida por su impacto en el Foro Económico Mundial. En el 2010 fue nombrada directora del portal Educar Chile, que pertenece al Ministerio de Educación y la Fundación Chile. Y hasta el 2018 se desempeñó como gerente del Centro de Innovación en Educación de la Fundación Chile, desde donde impulsó iniciativas y programas públicos y privados que potencian la educación del siglo XXI, no solamente en nuestro país, sino también en Latinoamérica. Adicionalmente, lideró la Coalición Nacional de la Ciencia, Tecnología, Artes, Ingeniería y Matemáticas, o STEAM, cosa que nos enorgullece mucho. Ana María ha sido reconocida por el gobierno japonés como joven líder del futuro, por la Fundación Avina Ecuador como líder social, por la Fundación Qatar por su aporte a la innovación en educación. Actualmente es miembro del Consejo de Chile-Estados Unidos de Tecnología y Ciencia, mentora de la comunidad mujer y miembro del directorio de Ashoka, organización que promueve emprendimientos sociales y participa de organizaciones que promueven el arte, la cultura y las ciencias. Así es que le agradecemos muchísimo a Ana María, porque además tiene un aporte interesantísimo en su mirada para poder moderar este panel con todos estos tremendos invitados que tenemos. Así es que no digo más y los dejo ahí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas a este panel. Yo quería partir diciendo que es una súper oportunidad y un lujo poder tener este panel. Ya vieron ustedes por la calidad de los invitados y de las expositoras y expositor, pero además por la diversidad de miradas. Es súper importante que aprovechemos este panel para, por lo menos mi expectativa es poder profundizar las ideas más relevantes que se han ido trabajando durante estos días, en donde ellas y él
han sido protagonistas de talleres, pero también de miradas muy importantes para la educación y poderlas profundizar desde una perspectiva de la psicología, de la neurociencia, de la ciencia, de la pedagogía, es más que una oportunidad, o sea, como les decía, es un lujo. Y por otro lado también una visión bien latinoamericana, o sea, tener aquí sentados a México, bueno, Chile, Argentina, Cuba, y en caso de Ecuador puede servir también para mirar qué pasa con la educación que queremos imprimir no solo en Chile, sino también en el continente. Entonces, como bien decía, no tenemos tanto tiempo y la idea es poder abordar como en dos ámbitos que durante todas estas jornadas se han ido dando y es lo que convoca a este congreso. Y quizás la primera pregunta o la primera aproximación es, ¿cómo ven ustedes que se puede despertar esa pasión por aprender? Centrémonos primero en los alumnos o en los estudiantes, también por supuesto hablemos de los profesores, pero como que todo lo que hemos trabajado estos días ha sido bajo la primicia de esta pasión por aprender y por lo tanto desde sus miradas, ¿cuáles son esos factores que facilitan ese amor por el aprendizaje? Y sobre qué cosas debiéramos trabajar con más fuerza, aquello que nos deja un poquito más atrás o que nos dificulta. Por lo tanto, tratemos de abordar, bueno, cómo despertamos esto en los niños, las niñas, y qué tenemos que tener en consideración, a observar, considerando que acá hay docentes, hay apoderados, hay directores, hay estudiantes, entonces también el público es bien diverso. Si quieres, partamos por ti en el sentido de hacer una ronda y después podemos seguir avanzando y los que tengan preguntas les agradezco que las pudieran escribir para después retomarlas. Gracias. Bueno, creo que la primera parte de la pregunta de cómo hacer para que nuestros alumnos se apasionen en el aprendizaje tiene una respuesta muy sencilla y es que biológicamente no hay que hacer nada. Se supone que nosotros venimos cableados para que nos apasione aprender. El problema es lo académico. O sea, el cerebro es un órgano que ama aprender, que ama incorporar cosas nuevas. Lo que pasa es que a veces la manera en la que organizamos el aprendizaje en la escuela es muy poco orgánico. No es que al cerebro no le interese aprender, lo que pasa es que nosotros con el sistema educativo que tenemos, que obvio, entiendo, nos queda cómodo a nosotros esto de ponerlos adentro de aulas de a 20 o de a 30, con ciertos horarios, que estén por edad. Estas son todas cosas que decidimos nosotros. Pero la realidad es que si lo que queremos es volver a rescatar ese interés y esa pasión natural que tienen todos los seres humanos, mi mirada es empezar a ver cómo podemos hacer para que ese aprendizaje sea cada vez más natural, más orgánico, más parecido a lo que es aprender afuera de la escuela y buscar la manera de que el sistema sea más biológico, por así decir. Yo creo que un ejemplo que tengo que les cuento siempre a los docentes o a los papás es si nosotros pensamos en las cosas más importantes que aprendimos en nuestra vida, como pueden ser comer, hacerse amigos, caminar, hablar, todas esas cosas fascinantes que aprendimos, las aprendimos de una manera. Las aprendimos con tiempo adecuado, las aprendimos con colaboración, las aprendimos sin presencia de amenaza. No sé por qué pensamos que el aprendizaje académico tiene que ser diferente. Entonces, cuando nosotros queremos que suceda de marzo a diciembre y queremos que suceda de 9 de la mañana a 10 menos cuarto, etcétera, ahí es donde hacemos que esa pasión natural que uno tiene por aprender algo y se vaya muriendo de a poquito. Y si enseguida le ponemos un número y lo evaluamos, ni les cuento. Entonces creo que lo bueno es, venimos armados para que nos guste aprender. Hay que revisar un poquito el sistema. Adelante. Mi perspectiva también tiene que ver con esta parte orgánica, porque somos seres biopsicosociales, pero también le añado la parte social, ¿no? Yo por encima de todo soy maestra, es lo que más me gusta, estar con el alumno así todo el tiempo, entonces esté en el cargo que esté, nunca dejo de dar clase porque es lo que más me apasiona. Entonces creo que lo que apasiona el aprendizaje primero es que quien da ese aprendizaje sea feliz.
Yo considero que los maestros tienen que ser felices. Si un maestro no es feliz, no hay manera que pueda transmitir felicidad. Eso es lo primero, el maestro tiene que ser feliz, tiene que ser alegre. Creo, de eso hablamos hoy en el taller. El maestro tiene que amar realmente lo que va a enseñar. Tiene que tener experiencias previas de eso que va a enseñar. No puede ser un maestro de libro, tiene que ser un maestro lleno de experiencias. Eso es por un lado. Por otro lado, esto de que el ser humano aprende por sí solo, como diríamos en mi país, es más viejo que Matusalén. Es una frase, a mí me gustan mucho los dichos, ya empezamos. Hay un Aristóteles, a mí me encanta la metafísica, y Aristóteles en el primer capítulo de Metafísica 1 dice, todo ser humano es capaz de aprender. Fíjense, qué frase, todo ser humano es capaz de aprender, todos pueden aprender por naturaleza. Después vienen en la pedagogía los tres Juanes, Juan Rociao, Juan Pestalozzi y para mí el máximo de la didáctica, Juan Comenio. Y si lo leemos a conciencia, los pedagogos actuales, con todo respeto, es como un refrito de ellos. Lo que hay que hacer es lo que ellos han dicho, ¿no? Que el niño tenga experiencia, que el niño esté con la naturaleza, que el joven, si lo estamos formando en la vocación, que el joven tenga actividades de laboratorio, actividades de talleres, que las matemáticas se den en los talleres, que lo viva, no que todo sea a través de un pizarrón, que también se salga hacia afuera y que todo esto para mí es bien importante que se conjunte con el arte y el deporte. Cuando una persona estudia a través del arte y el deporte, los que hemos sido deportistas de por vida, aprendemos a integrar los conocimientos académicos al deporte, a integrar los conocimientos académicos al arte. Entonces empiezas a desarrollar un pensamiento dialéctico. Y lo que aprendes te sirve. Y si te sirve, entonces le hallas un sentido. Entonces, cerrando mi intervención, creo que lo más importante sería ser felices a la hora de enseñar para que esa felicidad se transmita, trascienda al alumno y que el alumno entonces diga, esto sirve, esto me permite crecer como ser humano. Ser feliz. Muchas gracias. Sí, por favor, siga usted. Está listo. Bueno, no podría estar más de acuerdo con ustedes. Y cuando tú preguntas qué es lo que tenemos que hacer para despertar las ganas de aprender, lo que tendríamos que no hacer es bloquear esa capacidad, porque todos los que conocemos a los niños sabemos que es una cosa natural el querer explorar el ambiente y el querer conocer. Y me quiero ir un poquito más atrás porque cuando nosotros hablamos de apego seguro, es decir, este vínculo que el niño establece con su figura de apego, que puede ser la mamá, el papá u otro cuidador. El apego seguro nos asegura que el niño sea capaz de separarse para poder explorar su ambiente. Los niños que no tienen apego seguro, los niños que viven apegados a las faldas de la mamá o del papá y no se atreven a explorar lo que hay alrededor, son niños que no van a poder desarrollar su capacidad de aprendizaje. Y en ese sentido hemos aprendido que el vínculo que establece el niño o el joven con el adulto cuidador es fundamental para que se atreva a explorar y aprender. Y aquí lo quiero relacionar con el vínculo con los maestros, ¿no? De repente pensamos que podemos enseñarle a los niños y a las niñas sin contactarnos con ellos, y eso no es cierto. Si fuera así, no tendríamos para qué tener profesores y profesoras, bastaría con el internet, bastaría con todas las tecnologías que entregan información. Pero nosotros sabemos que en educación el vínculo con el profesor es fundamental para que pueda darse el aprendizaje. Y para vincularse con otros, lo que tiene que suceder es lo que mi amiga aquí decía, tú le pones felices, yo le voy a poner, lo voy a bajar un poquito, voy a decir, hay que sentirse bien. Para poder conectar con otro, tengo que sentirme bien, tengo que estar conectado conmigo para poder conectarme con el otro. Y ese es el vehículo fundamental de los aprendizajes y de poder fomentarlo. Pero también, que son cosas que se han dicho aquí, sabemos que para poder aprender y atrevernos a explorar lo que hay alrededor, uno tiene que sentirse seguro.
Hay un autor, Boris Cyrulnik, que trabaja mucho con maltrato y con violencia, y él dice, uno de los roles principales de la educación debería ser crear situaciones seguras. Porque cuando yo estoy en una situación que no es segura, no puedo aprender. Porque cuando estoy en una situación no segura, incluso desde el punto de vista neurobiológico, ¿qué es lo que ocurre? Tengo activado todos mis sistemas de alerta. Tengo que cuidar desde dónde va a venir la amenaza, de dónde me van a retar, de dónde me va a llegar un reto o un maltrato, de dónde me va a llegar un bullying. Y entonces mis sistemas superiores se me desactivan. Es lógico, porque tengo que tener toda mi energía puesta en defenderme. Por eso es que es tan importante, pienso yo, y en mi experiencia de haber trabajado muchos años en colegio, que hay que invertir mucho en crear climas sociales acogedores, nutritivos, protectores, porque solo en esos climas los alumnos pueden desarrollar su capacidad creativa y de aprendizaje. En ambientes que sean castigadores, estrictos, sobreestructurados, tal como lo planteabas tú, no hay nadie que pueda aprender. Entonces yo invertiría primero en el vínculo profesor-alumno. Para eso tenemos que tener profesores felices, como dices Judith, profesores que se sientan bien, profesores con buen nivel de bienestar para poder transmitírselos a los alumnos y invertir mucho en crear situaciones de seguridad en el contexto escolar para que los niños puedan entonces activar sus funciones superiores. Bueno, en la misma línea, yo me gustaría hablar un poco del rol de los papás y de las mamás con respecto a la educación, porque uno piensa que, por lo general, la responsabilidad está toda en los profesores y en los alumnos, pero también está en los papás y las mamás. Esta mañana a mí me hicieron una entrevista en CNN y me preguntaron cuál es el peligro de inteligencia artificial, por ejemplo. ¿Piensas tú que la inteligencia artificial se va a tomar al ser humano y nos va a eliminar como especie? Y la verdad que yo les dije que posiblemente, pero depende mucho de nosotros. Les voy a dar un ejemplo y lo voy a relacionar después con el aprendizaje que uno puede hacer para ayudar, ¿no es cierto?, a los niños que aprendan, darle la motivación. Un claro ejemplo de cómo estamos cambiando como especie y sociedad es el problema y la amenaza que enfrentamos con respecto a los teléfonos celulares, especialmente smartphones. Si tú miras acá en esta misma, yo veo de acá todo, hay un porcentaje importante de personas viendo el smartphone. Y el smartphone es una de las causas que han atacado en forma significativa el sueño de las personas entre 13 y 16 años. Yo estoy en el nivel ahora que sus hijos, que son exitosos, algunos ingenieros, viajan a países extranjeros, a centros de nivel nacional, mundial, a postular a magísteres, doctorado, postdoctorado. Si ellos, sus hijos, que son tan exitosos y ustedes han invertido tanto dinero, recursos, van a estos lugares, si van al centro donde yo trabajo, van a ser entrevistados. En el caso de nuestro centro son 2 personas, mi jefe y yo. Y la entrevista parte con 1 minuto de silencio. Y en este minuto de silencio, el 40% de las personas sacan su teléfono celular porque piensan que tú te estás preparando. Y ese porcentaje son los porcentajes que no entran. Y el otro porcentaje que no entran son los alumnos que tienen la mamá y el papá afuera. O los que a nosotros nos mandan emails diciendo, mi hijo va, por favor ayúdalo. Entonces, desde ese punto de vista hay muchos estudiantes que tienen una capacidad tremenda intelectual. Por favor, no les arruinen la oportunidad. Déjenlos solos, déjenlos que fracasen. Déjenlos que fracasen y que fracasen rápido y barato. Y desde ese punto de vista, denle la libertad y la motivación para aprender, porque si no fracasan y no aceptan el fracaso, y luego no aprenden, porque el fracaso se aprende de un fracaso, pero hay que aceptarlo. Me fracasé, este fue mi error, aprendí. Luego vienen todas estas cosas de hábito. Y la recomendación que yo les doy, especialmente a los jóvenes, por favor, limiten el uso del celular, déjenlos que duerman.
porque todas las cosas que los profesores van a hacer para incentivar el aprendizaje, no importa qué teoría, la mejor teoría del mundo, si el alumno está cansado y tiene sueño, no lo va a aprender. Súper, yo quería, bueno, un poco como mirando las respuestas de ustedes y lo han ido así como resumiendo a medida que viene el micrófono. Está todo el tema de menos estructuras, uno lo podría así como resumir rápidamente, poner foco en la felicidad, en el bienestar de los docentes, de quienes están a cargo de los procesos de aprendizaje, este vínculo, este apego más efectivo y por supuesto la confianza de los padres hacia los niños, no la sobreprotección, dejarlos también, como decías tú, fracasar, porque eso es parte del aprendizaje. Y esto lo hemos escuchado muchas veces. Nos lo han contado y nos lo han evidenciado, incluso la investigación hoy día es rotunda con respecto a que los niños y las niñas efectivamente aprenden mejor si se dan estas circunstancias. Entonces, yo quiero preguntarles cuál es su visión de qué tan lejos estamos de esa visión de educación que ustedes tienen, no solo en Chile, sino en Latinoamérica. Y como que de alguna manera, honestamente, ¿dónde ven ustedes que están como las mayores trabas? Porque probablemente volvemos a, y yo me estoy solo anticipando, puede que no coincidan con eso, a ponerle un foco a la estructura y al sistema. Pero yo lo que les pido es un poquito más bajado hacia tierra, ¿qué es aquello que no nos deja, o quizás estamos más cerca, y es una interpretación mía, ¿no? de esta mirada de educación que ustedes muy bien han descrito desde distintos aspectos. Entonces, para ser mucho más directa en la pregunta, ¿cómo ven ustedes qué tan lejos estamos de esta visión? Porque tengo la sensación de que coincidimos, la mayoría en este salón, de que hacia allá debemos ir. ¿Y qué es lo que genuinamente ustedes ven que está dificultando dar esos pasos? Bueno, mis alumnos dicen que yo soy positiva serial, que es muy difícil que yo pueda encontrar algo malo. Yo creo que estamos bien, o sea, viajo un montón y lo que veo afuera y en Argentina o en Chile o en Perú, en Uruguay, son todos intentos solitarios. ¿Qué veo yo? Veo que es un docente en un colegio, veo un rector que se anima en una institución, veo todas personas que, como los que estamos conversando hoy y como ustedes hoy acá, se dieron cuenta hace rato que si seguimos haciendo lo mismo vamos a seguir teniendo los mismos resultados, que es la definición de locura de Einstein. Entonces hay muchos que ya se dieron cuenta que hay que cambiar cosas. Y lo que yo veo es eso, esfuerzos no colectivos, veo como todas explosiones de energía individuales, personas que van buscando por distintos lados, puede ser por neurociencia, puede ser por inteligencias múltiples, puede ser por psicología, pero que estamos buscando algo diferente que nos ayude a ver personas más felices de los dos lados de los escritorios. Entonces yo creo que lo que nos frena, hablando desde mi lugar de la neurociencia, es cómo tenemos armado el cerebro. Nos frena salir de nuestra zona de confort, nos frena que tristemente más vale malo conocido que bueno por conocer. Entonces desde que me quedo en una relación hace 20 años con alguien que no soy feliz hace 19, pero bueno, es lo que hay y lo que conozco, sigo trabajando en el mismo lugar porque, y bueno, mirá si me quedo sin trabajo y después nadie me contrata. Entonces, cuando yo pienso lo mismo que preguntabas vos, Ana María, con todo lo que ya sabemos, cómo no hay más cambios, creo que tiene que ser eso. Debe ser que no terminamos de animarnos a tirarnos, ni siquiera un vacío, porque hay un montón de lugares donde ya podemos encontrar referencias y programas armados de cosas que ya sabemos que funcionan, pero es esta parte nuestra de no desprendernos de nuestra zona de confort como docente, de no desprenderme de esta planificación que vengo haciendo hace 15 años y funciona bastante bien, ¿para qué cambiarla? Como, un poco como decía Ana María también, qué bueno si nosotros los grandes tampoco perdiéramos este deseo por salir a investigar, no tener miedo de equivocarnos, de que no va a salir bien de entrada, pero ¿y cuál es el problema? Seguir practicando, seguir perfeccionándonos, seguir aprendiendo y seguir investigando y seguir teniendo esa cabeza de, bueno, hoy esto no salió bien hoy, esta clase de hoy pensé que iba a salir para este lado y no salió, mañana la hago distinta.
Bueno, tengo una revoltura en mi cabeza. A ver cómo ordeno, porque son, desde el punto de vista de un maestro, pues son varias situaciones, ¿no? Yo creo que el primero es ubicarnos en nosotros, como lo que trabajamos hoy, una frase que les dije, ¿no? El maestro enseña desde lo que es, no desde lo que sabe. Eso es lo primero. Entonces, si un maestro desde lo que es enseña y tienes la plena convicción de que vas a transformar a seres humanos, de que vas a formar a seres humanos, entonces es muy difícil que te pongan trabas, ¿ya? Estés donde estés, porque pues yo salí de mi país a los 33 años, siendo reserva especial del ministro de Educación. Entonces pueden imaginar las trabas que tenía, ¿no? Las trabas en cuanto a pensamiento de libertad y querer hacer cosas en un país muy estructurado, por no ponerlo de otro nombre, en un país muy estructurado, pero con muy buenos resultados en educación, realmente, no, eso no se puede negar. Un país muy estructurado, pero donde no podíamos ser libres de hacer cosas en el salón que no estuvieran, pero con una convicción muy buena de ser maestra. Entonces, eso me ayudó a que había mucha estructura, pero en mis 4 paredes de aula, como yo decía, mis 4 paredes de aula es mi iglesia, mi claustro. Entonces ahí yo hacía lo que yo entendía y lo disfrutaba. Entonces el director me podía decir, ponte negro, y lo hacía así. Y llegaba al salón y lo hacía rojo porque a mis alumnos les gustaba rojo. Y al final lo disfrutaba cantidad y lo que veían eran los resultados, entonces no me pasaba nada, ¿ya? Entonces aprendí como a que, ¿cómo lo quieres negro? Ok, negro. Y llegaba allá y lo hacía gris, porque el alumno me decía gris. Entonces yo creo que un maestro, primero, convencido de a quién quiero formar, por qué y para qué lo quiero formar, pues no tiene trabas. Esa es la primera. Y eso me ha dado resultado porque he estado en otros países y me he bandeado siempre con lo mismo. En México, ya saben, cada 6 años hay una reforma diferente. Y entonces los maestros se justifican en esa reforma. Es que no puedo hacer por la reforma. Y cuando yo los preparo, digo, mira, como dice Carlos Casuga, el dueño de Cazul, de los productos, se me fue el nombre ahora del producto, Yakult, el dueño de Yakult, Carlos Casuga tiene una frase buenísima: de excusa están llenos los excusados. Entonces, cuando un maestro me dice, es que no puedo, digo, mira, apréndete esta frase. Si tú quieres lograr algo en ese niño, lo logras. Eso lo aprendí, yo me gradué con 21 años, pero al ser reserva del ministro nos ponen prácticas desde antes. Y a los 19 años empecé a dar clases para niños con trastornos severos del lenguaje. Y dentro de ese salón tenía 13 niños, porque era una escuela especial. ¿Sí se oye? Sí. Bueno, mi voz es fuerte. No, ¿sí? Pero habían niños, estos niños, algunos mal diagnosticados, pero tenían que aprender a leer igual que en la enseñanza general. En un año lectivo tenían que leer, escribir y calcular, y tenían que hacerlo. Y yo me acuerdo que con 19 años salía del salón llorando y le decía a mi directora, es que yo no sé dar clase, lloraba, me frustraba, que veía que no avanzaban. Y lo que aprendí con esa maestra, Carmen Lidia Cobas, mi respeto, ella me sentaba y me decía, a ver, siéntate, yo te voy a enseñar. Eso también influyó. Cuando tenemos directivos preparados, directivos que nos motivan como maestros, eso es básico también, porque que mi directora me dijera, siéntate, que yo te voy a enseñar, fue como una luz, porque yo digo, bueno, si ella puede, yo también puedo. Si ella me inspira, pues yo también inspiro. Y lo que hice fue empezar a investigar, empezar a prepararme. Yo soy un poquito estructurada y entonces empecé a llevar como una bitácora de lo que iba logrando en mis niños y vi que me daba muchos resultados, muchos resultados. Por ejemplo, con los niños con trastorno del lenguaje, salir al patio y las palabras vivenciarlas en el cuerpo, ¿ya? Vivenciarlas, entonces antes de leer y escribir las vivenciaban en su cuerpo y eso lo escribía y con eso empecé a hacer una investigación. Entonces lo otro que creo que si un maestro investiga, si un maestro escribe lo que hace, si un maestro sistematiza lo que hace en resultados, y eso lo escribe para tener resultados con sus niños, ya si después lo puede publicar, qué bueno, pero sobre todo para él, eso también no hay quien te ponga traba. Sigues, porque el gobierno, la educación, la cuestión de educación y de política, yo siempre digo que como maestra no lo voy a cambiar, pero lo que sí voy a poder cambiar es a mi alumno. Entonces creo que la situación
de base está en la postura, en el compromiso, en la preparación y en la investigación que tenga el maestro en el país que esté. Ayer hablaba una persona de Finlandia y Finlandia. Sí, pero no vivimos en Finlandia y no somos finlandeses ni tenemos el contexto sociocultural de Finlandia. ¿Qué hacemos imitando un contexto que no es el de nosotros? Mejor nos ubicamos en latinoamericanos, en cómo son los niños latinoamericanos, que son súper activos, que no los puedo tener 5 minutos en un salón y qué puedo hacer como maestro. Eso no me lo va a dar un modelo me va a enseñar, me va a dar base. Eso me va a dar que yo contextualice mis estrategias a lo que necesita ese niño. Entonces, si yo fuera a hablar de base y de trabas, yo creo que las trabas nos las ponemos nosotros mismos como maestros. Lo demás son cuestiones que podemos ir contextualizándolas y pues aprender a sobrevivir, ¿no? Creo que el maestro también tiene que tener una capacidad de resiliencia. ¿Y qué salón me tocó? Bueno, pues este es lo que voy a hacer. ¿Qué país me tocó? A ver cómo es, aprendo el contexto, lo diagnostico, me adapto. ¿Y qué hago para que ese alumno salga adelante? Hasta ahí. Ok. Tu pregunta de cómo estamos o por qué estamos tan mal, y yo pienso que no estamos tan mal. Por suerte la educación va así, ¿no es cierto? Vamos teniendo ciclos y tomando algo de lo que tú decías, porque tengo que unirme a la cruzada contra los celulares, o sea, sin los cuales no podríamos vivir. Por supuesto es el tercer hemisferio del cerebro hoy día y cuando se nos pierde no somos capaces de hacer nada, ni siquiera acordarnos nuestro número de teléfono. Y esto es porque la tecnología ha avanzado mucho más rápido que nuestra capacidad de adaptarnos a ella. La verdad que la tecnología de los celulares es una cosa increíble. Es una cosa tan fascinante que nos hipnotiza, pero no podemos dejar que nos domine. Y en ese sentido yo creo que la educación debería incluir eso. Parte probablemente que es uno de los temas que Ana María trabaja, ¿no? No pelear en contra de los celulares, sería absurdo pelear en contra de la tecnología, pero no dejar que la tecnología nos domine, ¿bien? Y entender que no podemos competir con la tecnología, así que tenemos que tener ciertas normas claras. Esta cosa tan sabia de que en las familias hay un canastito al lado afuera de las puertas y todo el mundo deja su celular en la noche. El teléfono no debería estar adentro de la pieza. Hay algunas informaciones medias terroristas que dicen que el teléfono nos hace mal al cerebro. No sé si es cierto o no es cierto, pero dejar el teléfono afuera es muy sano, ¿cierto? Se los dice alguien que vivió en una época en que no existían los celulares, ni los televisores, y uno vivía lo más bien, ¿ya? Y llegamos aquí. Bueno, pero volviendo un poco al tema de qué pasa con la educación, yo creo que tenemos información, pero también nos falta validar algo que ustedes dos han dicho, que es el trabajo más de colaboración. En el taller en que yo estaba, no sé si están las chiquillas aquí, me parece que sí, de un colegio me preguntaban qué podemos hacer con tal o cual problema. ¿Cómo voy a saber yo desde fuera qué hacen ellas con tal o cual problema? ¿Y cómo poder validar nuestra propia capacidad de resolver ciertas situaciones sin necesariamente tener que preguntarle a expertos extranjeros? Y yo siento que eso en educación nos falta mucho. Aquí hay una mirada hacia los docentes como que siempre fueran personas que necesitan que otros más inteligentes y más capaces tengan que venirle a decir cómo tienen que hacer las cosas. Y no estoy diciendo que de vez en cuando no tenemos que invitarnos a nosotros, ciertas personas extranjeras y de otras disciplinas, porque es bueno airearse y escuchar otras ideas también, pero no pensar que todos los problemas hay que resolverlos afuera. Y entonces poder recuperar la confianza en nosotros mismos, no solo como profesores, sino como grupo de profesores. Aquí, si los docentes se juntan, como por ejemplo se hace en cualquier empresa, cuando hay un problema, no se llama a una persona de afuera. Nos juntamos los gerentes, conversamos, recuperamos buenas prácticas y aquí cuando hay problemas en un colegio se piensa a quién podemos llamar que nos ayude a resolver estos problemas. Entonces, ¿cómo recuperar la confianza en los docentes para resolver las cosas? Pero por supuesto, para poder hacer eso, y quiero tomar de nuevo lo que decía Judith,
para trabajar bien, para ser un buen profesor, para poder resolver bien los problemas, uno tiene que estar bien. Si cuando uno no está bien, la verdad que a uno no le resulta nada. No le resulta ni la cocina, ni el manejar, ni el criar a los niños, menos hacer clase. Por eso cada uno tiene su evangelio aquí, el mío es tener espacios para cuidar el bienestar de los docentes, porque cuando los profesores no están bien, por mucho que sepan y por muchos doctorados o posgrados que tengan, no van a poder transmitirle a los alumnos lo que quieren transmitirles. Eso. ¿Estamos bien o estamos mal? No sé, pues si me fui hace 16 años, entonces no sé cómo estamos mal, si estamos bien o mal en Chile, no sé. Pero lo que les puedo hablar es que yo me eduqué en educación pública. Fui en enseñanza media, en enseñanza básica, fui a un colegio muy cerca de La Pintana. En la enseñanza media partí en un colegio en La Pintana, en el liceo. Estaba estudiando mecánica automotriz. Y no me acuerdo absolutamente nada de las materias, pero sí me acuerdo del nombre de mi profesora de enseñanza básica, Margarita Macaya. Y la profesora Margarita Macaya, no me acuerdo qué me enseñó y de qué era el ramo, pero sí me acuerdo que esa profesora a mí me ayudó. Estuve un tiempo con malas juntas y fue a mi casa y habló con mi mamá para que yo no me juntara con esas personas. Y también ella me ayudó y me comprendió. Y cuando me portaba mal, me perdonó. Entonces, ¿estamos bien o estamos mal? Las sociedades cambian, la educación sigue cambiando. Ahora, si me preguntan, ¿tenemos el modelo educacional que es apropiado para la sociedad y la forma en que vivimos? Yo creo que a lo mejor estamos un poco atrasados, porque en Estados Unidos el problema sigue pasando con que las habilidades duras muy bien, pero después las habilidades blandas súper mal. Un ejemplo son los estudiantes de doctorado o magíster que llegan a un centro a nivel mundial y uno los presiona un poco, el primer semestre un poco para ver de que son capaces y se desarman, no cumplen. Pero en papel tienen las calificaciones mejores y tienen las habilidades duras que son bastante impresionantes. Pero ¿de qué sirve si cuando la realidad pasa no está la capacidad de seguir adelante? Entonces, la otra respuesta es ¿qué podemos hacer? Y la verdad que es un tema bastante complicado. Yo creo que la mayor parte de la educación y de la capacidad de los niños de tener éxito, yo creo que nace bastante lo que tú hablabas del apego y el desapego de la casa, muy temprano. Y lamentablemente en Estados Unidos tenemos una sociedad en que los papás ven a los hijos por lo menos 2 o 3 horas al día, porque por lo general trabajan para tener estas casas grandes y estos autos bonitos, hay que trabajar. Y trabajan de las 5 hasta las 7 de la tarde, luego ven, ¿no es cierto?, a su hijo, los van a sacar de los programas y los ponen en un programa de deporte en los cuales los dejan ahí por 1 hora o 2 horas, o programas académicos, y llegan a la casa y su comunicación es bastante baja. Entonces, digamos, y ese es un nivel de educación que nosotros vemos como exitoso. Los niños van al colegio, dan las pruebas bastante bien, todo bien, pero una vez que llegan al ambiente real, ya las cosas no funcionan muy bien. Entonces, la pregunta es bastante difícil. ¿Qué se puede hacer al respecto de eso? En el plano, si estuviera hablando de gente en Estados Unidos, yo les diría, cómprense una casa más chica, cómprense un auto más barato y el tiempo que les queda extra, pásenlo con su hijo y ayúdenle a hacer las tareas personalmente. Me gustaría en esta etapa hacerles unas preguntas ya no de panel, sino según lo que ha ido saliendo. Hay un par que
de preguntas que tenían justamente que ver con lo que recién hablamos, o sea, de por dónde empezar, qué hacemos con este sistema. Y una pregunta para Judith tiene que ver con esta relación que tú decías entre arte y deporte. Y sobre todo, ¿cómo ves tú que, bueno, por un lado ayuda a desarrollar estas habilidades que, por lo menos para mi gusto, están quizás injustamente catalogadas como blandas? Hablamos de las habilidades blandas del siglo XXI, en fin, y parece que son cada vez más centrales. Entonces, uno, ¿cómo ves tú la relación entre arte y deporte? Pero además, ¿por qué crees tú que esto no constituye dejar a un lado conocimientos más tradicionales, o sí? Primero, arte y deporte van de la mano. Ambos tienen que ver con la relación o el desarrollo físico, motor e intelectual. Porque para hacer arte creas, piensas, diseñas. Pero para ser deportista también creas, piensas y diseñas, ¿ya? No se separan, ¿sí? Y si no, podemos ver cuántos deportistas tienen habilidades creativas hacia el arte y cuántos artistas también tienen habilidades deportivas. Entonces, son habilidades que en algunos casos son aptitudes con las que se nacen y en otros casos se desarrollan también en dependencia de tu ambiente familiar y social y educativo. Todo depende de dónde estás. ¿Cómo la escuela contribuye y cómo se relacionan académicamente en esto? Les voy a poner un ejemplo clásico y con el que vivo constantemente. En la universidad, en estos momentos, en la ciudad de Cancún, que es donde vivo, están invitados, ahí se pasa. Ya saben, ¿no? Yo trabajo donde otros se divierten, me encanta decir eso. Entonces, ahí en la Universidad de Cancún, en Cancún se está teniendo un desarrollo muy fuerte, por ejemplo, del fútbol americano y de lo que es el rugby y el tochito, como que el béisbol está descendiendo. Y, por ejemplo, tenemos en la universidad un equipo que ha sido campeón y subcampeón a nivel nacional en lo que es la CONEI, en la parte de la Anáhuac, en fútbol americano. Y como llevo allá programas de tutoría institucional, entonces ya sabrán que muchos de estos deportistas están reprobados y van con la tutora. Y muchas veces cuando los maestros se refieren a ellos, se refieren con palabras bien despectivas. Y sí me molesto porque cuando entonces preparo a los maestros les digo, a ver, ¿alguno de ustedes tiene la capacidad de levantarse a las 4 de la mañana todos los días para estar a las 5 de la mañana en el campo, entrenar 2 horas y después ir a recibir una clase de microeconomía? Se quedan así. Si alguno de ustedes tiene esa perseverancia, esa voluntad, entonces critique al deportista. Pero si no la tiene, ayúdelo. Entonces son chavos que cuando uno los empieza a ayudar, además empiezan a demostrar cosas buenísimas. Y son chavos que además de ser deportista, tienen ya empresas propias, que no la tienen los docentes. Entonces ahí ¿quién es más exitoso? Porque es deportista, tiene su empresa y además estudia. Y además se levanta a las 4 de la mañana. Entonces, creo, eso es en el caso de los deportistas. Tenemos ahí alumnos que han tenido también premios en concierto de guitarra, en concierto de piano, y están en la misma situación. Están hasta las madrugadas practicando y después llegan y están un poco dormidos. ¿Qué le cuesta al maestro ser empático y decirle, sal un momentito, lávate la cara, o relacionarle su materia con la música, o relacionarle su materia con el deporte? Y se puede hacer. Yo les decía el taller de hoy que una de las materias que doy en varias carreras es metodología de la investigación. Y me toca con los de gastronomía a las 7 de la mañana metodología de la investigación. A los de gastronomía no les gusta investigar, aparentemente. Aparentemente. Pero cuando tú les das, por ejemplo, las 6 líneas de la Organización Mundial del Turismo y le dices, vamos a hacer líneas de investigación con estas 6 líneas, se quedan así con una cara y entonces les digo, miren, la línea de realizar inventarios, ellos primero no saben qué es inventario, entonces les tienes que decir que es un inventario. Pero cuando ellos me dicen, entonces
puedo investigar sobre las diferentes culturas prehispánicas y hacer un inventario de los restaurantes que existen en la zona del sureste que utilizan la influencia de la gastronomía prehispánica. ¿Sí? ¿Puedo hacer eso? Claro, corazón, eso es investigar. Y es increíble lo que investigan los de gastronomía. Pero además, si después le enseño, por ejemplo, cuando llegan al salón, y aquí va el deporte, va la fisiología, va la postura, y todo se integra. Cuando los maestros tenemos pensamiento dialéctico, eso lo hacemos con los alumnos. Y llegamos al salón de clase y a ver, fíjense, no voy a decir cómo están sentados algunos, pero los alumnos muchas veces andan sentados así, ¿sí o no? ¿O andan sentados así, sí o no? De cualquiera de las dos formas, háganlo, miren a ver cómo se ponen sus lonjas. ¡Puf! Salen así, ¿no? Te sientas así y la lonja hace así, te sientas así. Y entonces les digo ahora, pero si tú te sientas en una postura, ¿ya? Endureces tu abdomen, no te cuesta, no tienes que ir al gym, ya hiciste gimnasio, te sientas bien, cómodo, pero bien. Solito los alumnos empiezan a hacer así, a sentarse bien, ¿no? Las niñas son las primeras. Empiezan a hacer a sentarse bien, y cuando tú te sientas bien y pones las plantas de los pies en el piso, te estás centrando en ti y en el ahora y en ese momento, y eso contribuye al aprendizaje. Y además, si les digo, a ver, todos vamos a hacer este ejercicio, todos ahora respiren y obsérvense uno al otro cómo respiran. Respiren y obsérvense. ¿Ya respiraron? ¿Ya? ¿Verdad? Respiren, porque hay que respirar. ¿Qué pasó con la parte de arriba del cuerpo? ¿La mayoría hizo esto, sí o no? ¿Verdad? Por eso no pueden correr 10 kilómetros. Se les queda el aire aquí. Cuando el alumno respira así, a los 10 minutos de clase está ahogado. Pero además de que está ahogado, el cerebro está seco. Por eso hay que tomar agua e hidratarlo. ¿Por qué? Porque no oxigenamos bien el cerebro. Eso se lo enseñan a un deportista, respirar bien. Ahora pónganse todas las manos en la cintura. Todos tienen cintura. No, ahí tienen. Pónganse, ya vieron, yo tengo que estar haciendo cosas, si no me duermo, ¿ya? Ahora, cuando yo diga uno, así, pero se ponen derecho, no así tieso, porque si no te cansas también, tranquilo, relajadito. Se ponen las manos en la cintura, y cuando diga uno, tienen que sentir que cuando el aire entra, les va a llegar hasta el diafragma o al abdomen, cualquiera de las dos maneras, y se tiene que expandir. 1, 2, ¿ya? Ese ejercicio de que ustedes sientan conscientemente que se expande y recoge, pero aquí en el diafragma o el abdomen, miren, aquí voy a lo motivacional, les va reduciendo las llantas. Hay que motivar primero. Segundo, te amplía, ya se me cayó el tercer cerebro, esto lo aprendí. Amplía su capacidad de respiración. Si usted respira mejor, y aquí voy a lo biológico, su cerebro va a estar oxigenado. Si su cerebro está oxigenado, usted piensa mejor, que hay que lograrlo en los niños y en los jóvenes, pensar, ¿ya? Pero primero orgánicamente, tiene que estar oxigenado. Pero además, si usted está bien sentado y está centrado, su capacidad de atención mejora también. ¿Sí o no eso lo da el deporte? ¿Sí o no eso lo da el arte? Y si eso yo se lo enseño al alumno conscientemente, yo puedo ir trabajando las tres cosas: el arte, el deporte y lo académico. ¿Ya? Porque el niño por sí solo aprende a gatear. ¿Ya? Deporte. Por sí solo aprende a dibujar, garabatear, arte, pintura. ¿Ya? Lo académico, eso sí no lo aprende porque es bien aburrido. Entonces lo tenemos que hacer estimulante. ¿De acuerdo? Entonces yo lo haría por ahí, ¿no? Esa es la relación que yo les doy. Muy práctica, muy viva. Súper, gracias. Un aplauso. Lucrecia, hay un par de preguntas que quizás tú podrías responder. Una tiene que ver con definir mejor eso que tú hablaste sobre el aprendizaje orgánico, biológico. Pero quiero conectarla con la segunda pregunta, que habla de cómo
se puede encauzar esta pasión por aprender desde los estudiantes. Entonces partiría de la base de que estamos constituidos para aprender y por lo tanto, en ese desarrollo de qué es el aprendizaje más biológico desde la biología, ¿cómo aprovechar eso en los niños para despertar en los niños y en las niñas la pasión por aprender? ¿O estoy juntando dos preguntas? No, Ya. está genial. Ya. Yo quiero volver al ejemplo anterior. Estamos cableados para desear aprender, pero lo más importante para el cerebro es sobrevivir. Lo más importante para el cerebro es llegar al final del día y estar vivo. Y en la lista de las prioridades del cerebro, el aprendizaje académico está más o menos en el número 50. O sea, entre mantenerme vivo y aprender a hacer cuenta de matemática, hay otras 50 cosas que para el cerebro son más importantes. Entonces, yo creo, y vuelvo sobre ese tema, que si nosotros lo que queremos es enseñar contenido al aprendizaje académico, tenemos que buscarle la manera de que por lo menos sea supervivencia, o sea, que los alumnos sientan, oh, esto sí o sí lo tengo que aprender para mi vida, que sea, si no es por supervivencia, que sea por lo menos que tenga sentido y que yo pueda relacionarlo con algo que para mí es importante, que tenga que ver con mi vida, que tenga que ver con las cosas que a mí me apasionan, y si ninguna de esas dos, que por lo menos sea emocionante. O sea, no hay aprendizaje si no hay emoción, y como decía Ana María, no hay aprendizaje si no hay vínculo. Entonces, si no puedo hacer que mi materia sea supervivencia, lo necesito aprender, si no, no puedo vivir, y si no puedo hacerlo que realmente tenga relación conmigo, por lo menos mis clases tienen que generar emoción, como Jorge, que se acuerda de su docente y no se acuerda exacto de qué, pero se acuerda de esa persona por todo lo que la persona la hizo sentir. Yo creo que lo que se puede hacer siempre es buscar, vuelvo con lo que dije, de qué manera aprendimos las cosas importantes de nuestra vida, hacernos amigos, a comer solos, a leer. ¿De qué manera pasó todo eso importante? Pasó con otro, pasó colaborativamente, pasó con un tiempo adecuado, no se paró nuestra mamá y nos dijo, ya, tenés 1 hora y cuarto para dejar de gatear y caminar hasta donde está mamá. Entonces, todas esas cosas importantes que aprendimos, las aprendimos en unos contextos de ausencia de amenaza, de colaboración, de tiempo, de que el error era bienvenido. Y después, cuando armamos la situación de escuela, la hacemos exactamente opuesta. Es como que muchas veces la situación de aprendizaje académico es exactamente anticompatible con la manera con la que el cerebro aprende naturalmente. Entonces creo que empezar a prestarle atención a el cerebro es social, el cerebro necesita moverse, hay una conexión entre el cerebro y el trasero, como contaba hoy. Cuando empezamos a mirar todo lo que es lo orgánico, y lo genial de todo eso es que eso naturalmente lleva a la memoria a largo plazo. Entonces, prestarle un poquito de atención a esto, a salir afuera, a hacer clase. Yo a veces me doy cuenta que entro a lugares y ni siquiera está abierta la ventana. Entro, por ejemplo, a la clase media y hay un olor que no lo puedo ni describir. Pero el docente está ahí adentro hace 3 horas, mi alma, y no sé si no se dio cuenta o ya se acostumbró. Pero a veces es tan sencillo como empezar a abrir las ventanas para darme cuenta que de golpe puedo empezar a pensar cosas súper sencillas que quizás porque son tan sencillas no parecen ser tan importantes, pero son fundamentales. Una pregunta para Ana María y que tiene que ver con algo que usted ya lo dijo, pero parece que estas preguntas salen para escucharla con más precisión. Pero ¿cuál sería un contexto o una cultura escolar que favorece un mejor vínculo entre los docentes y los estudiantes? O los adultos y los niños. Primero, un contexto escolar que cuide a sus docentes. Primero, ¿no? O sea, que establezca espacios de cuidado, que se preocupe, porque te fijas que uno hace con los otros lo que hacen con uno. Cuando uno se siente maltratado, uno, aunque sea no conscientemente, va a maltratar a otros. Entonces, en ese sentido, el tener un espacio para pensar que necesitamos cuidar a nuestros docentes de la misma manera que ellos van a cuidar a los otros. Y pensando un poco en las cosas que se han dicho aquí, que me parecen súper importantes y estoy muy de acuerdo con todas ellas, en que qué características debería tener ese contexto. ¿Cómo aprende uno naturalmente? Cuando uno hace algo bien, cuando aprende a gatear, cuando aprende a escribir, cuando aprende a comer solo,
Se dice que los niños en general aprenden para otro. Por eso es que es tan importante el vínculo. Si ustedes piensan en los niños chicos cuando han aprendido algo y llegan los papás, lo primero que hacen es mostrarle lo que aprendieron. Y cuando llega el abuelo o la abuela, vienen a traerle sus cuadernos y a explicarle la vuelta carnero que se acaban de aprender a hacer. Y el niño que no tiene a quién contarle no aprende. Es muy impresionante que en los casos de negligencia, hay también, negligencia me refiero a negligencia emocional, niños que no tienen vínculos significativos, son niños que no aprenden porque ¿a quién le cuento? Es la sensación que necesito a alguien al que le importe lo que yo estoy aprendiendo. Eso es afuera, pero que ganas de que al profesor también le importara, ¿no? Que el profesor no solo se diera cuenta cuando yo lo hago mal. Y en ese sentido, una característica de los climas nutritivos y que fomentan el desarrollo personal de los niños son contextos que reconocen los logros de los niños. Si eso es lo normal, o sea, en la naturaleza, cuando a uno le va bien, uno se siente bien, uno siente que ha sido exitoso. En la sala de clase pasa lo mismo. Y para darle reconocimiento a los niños, y esto por supuesto no solo para los niños, para los profesores también, qué ganas de que a mí me reconocieran cuando hago cosas bien. Que no solamente se fijaran en mí cuando me equivoco o cuando hago cosas mal. Y eso no necesita una partida presupuestaria especial, sino la capacidad de fijarme en el otro, porque además ayuda a reconocernos como personas visibles. Y eso en el desarrollo de la especie, cuando tú hablabas del cerebro social, hace 10.000 años, cuando empezamos a desarrollarnos como seres que vivíamos en tribu, el que no era visto por otro, el que era invisible para la manada, no podía sobrevivir. Por eso es que nos importa tanto que los otros nos vean. Y el reconocimiento positivo es una forma de que los otros nos vean también. Súper, muchas gracias. Estamos cortos de tiempo, pero yo quiero ceder la última pregunta a Jorge porque tiene que ver con un tema súper importante de la inclusión y de la diversidad. Y yo quería saber tu opinión con respecto a cuál es el valor que tú le ves a la diversidad en un ambiente escolar o de aprendizaje para avanzar en este como joy of learning, si tú ves que eso es en sí un valor al cual debemos aspirar. Bien corto, les voy a dar un ejemplo. Hace 2 años mi esposa dejó de trabajar. Esto va a responder a esa pregunta. Dejó de trabajar y ahora trabaja en la casa. El mayor objetivo de esto fue para ella participar en el School Board, un programa de, ¿no es cierto?, son 6 personas que manejan todo el financiamiento del distrito educacional donde nosotros vivimos, es el distrito 145. Y mi señora, esa es una posición política, entonces tuvimos que hacer campaña, salió elegida y ahora es en el School Board. Y nuestra plataforma fue la inclusión. Tenían a niños con discapacidad en distintas partes con profesores distintos. Y me di cuenta que las habilidades de tolerar gente diferente venían particularmente de eso, de que todas las personas con discapacidad cognitiva o algún tipo de discapacidad física estaban completamente separados en nuestro distrito. Entonces, claro, es tan importante porque esa es mi línea de trabajo, tan importante para mí y para mi señora que lo que hicimos fue eso. Y ahora lo que hemos visto, los resultados, y de esto no hay un paper, no tenemos datos duros, pero lo que hemos investigado y lo que financia, porque al final todo se va con respecto al financiamiento, es que los niños tienen la habilidad, por ejemplo, de relacionarse mucho mejor con personas que son distintas. Hay niños que son autistas y hacen ruido y gritan por la nada, y la diferencia entre los niños, cómo reaccionan ahora cuando eso pasa, a cuando estaban completamente separados, es completamente distinta. Hay personas que somos distintos colores, distintos portes, distintas habilidades físicas, pero no significa que no podamos vivir juntos y aprender. Y claro, no se puede enseñar mucho porque a veces hay mucho ruido, las niñas necesitan más atención que los otros, y
currículum, claro, no se puede pasar todo el contenido, pero lo que mis niños están ganando una habilidad de poder trabajar con cualquier persona y respetar a ser humanos solamente por ser humano. Entonces, bastante importante, y ojalá que eso se implique. Acá en Chile acá en Chile yo pienso que estamos haciendo muy bien con la Teletón. No todos los chilenos somos tan inclusivos con respecto a discapacidad y a diferencia, que yo creo que acá estamos un paso arriba, muy arriba, con respecto a países como Estados Unidos. Muchas gracias. Bueno, démosle un aplauso a los panelistas y agradecerles porque en estos minutos nos dieron también una visión súper concreta de cómo desarrollar esta pasión para aprender. O sea, definitivamente con lo que me voy al menos yo es con entender que la pasión se desarrolla de manera social, con otros, no individual y compitiendo, a través de emociones, de apego, no solo desde la razón, que también es muy importante, pero esa combinación es fundamental, a través de la confianza, el empoderamiento, las altas expectativas y no la desconfianza y creer que los niños y las niñas siempre están como al debe o que les falta, y en donde el rol tanto de los docentes como de los papás, de todo el entorno es clave para hacer que este aprendizaje efectivamente sea una pasión a lo largo de la vida. Así que muchas gracias y a ustedes también por las preguntas.